¿Ya? Estamos vivos. Perfecto. ¿Estamos vivos? Estamos vivos. Estamos vivos. Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Rosh Hodesh. Hoy estamos en el primer día de Rosh Hodesh. Sí, nosotros tenemos en el calendario hebreo a veces Rosh Hodesh Malé, Hodesh Malé, y a veces tenemos Hodesh Haser. A veces tenemos un mes completo y a veces lo tenemos incompleto. Un mes completo, Malé, es un mes que tiene 30 días. Y un mes que es incompleto tiene 29 días. ¿Cómo se llama el incompleto? Haser. Hacer, gracias. Hacer, ¿qué le vamos a hacer? Ya, cuando el mes es malé, cuando el mes es completo, eso significa que vamos a tener 2 días de Rosh Hodesh, que es el 30 del mes anterior y es el primer día del próximo mes. Esos son los 2 días de Rosh Hodesh que tenemos en un caso. Cuando tenemos un mes Haser, un mes incompleto, significa que es de 29 días. Y entonces el día 29 es el último día del mes, y después al otro día ya es Rosh Hodesh, es el primer día del próximo mes. Como es sabido, el calendario hebreo es lunar en base, pero que se va equilibrando con el calendario solar. En el mundo tenemos el calendario gregoriano, es el mundo que es el calendario más común que existe en el mundo y que está basado en el movimiento solar, 365 días, y esos 365 días se dividen en 12 partes que fueron denominados mes. Entonces, ¿cuántos días tiene ese mes para llegar a 365 días? Entonces, 30 o 31, menos la excepción de February, que tiene 28. Sí, menos años especiales, que llega a tener 29, ¿no? ¿Uno cada cuánto? ¿Cada cuánto tiempo? 4. Ya fue. Bueno, o sea, el calendario gregoriano, básicamente, ese es el calendario, por un lado. Por otro lado, en el mundo musulmán, ¿sí? El calendario es únicamente lunar, nada más. ¿Sí? Solamente la luna. Y por eso, como el calendario está basado en la luna y no está conectado con el sol, y por lo tanto no está conectado con las estaciones solares, ¿qué? Otoño, invierno, primavera y verano. Y por eso las festividades de los árabes siempre van cambiando de estación. ¿Sí? Ellos tienen, por ejemplo, el Ramadán, que son los 40 días de ayunos. A veces les cae en invierno, a veces en verano, a veces en otoño, a veces sí. ¿Por qué? Porque está totalmente desconectado del calendario del movimiento solar y únicamente está conectado con el lunar. Por eso la hacen variable. ¿Ah? Por eso cada vez les toca en otra época del año. Porque el ayuno es igual, a veces se come, a veces no se come. Achshav. Los Yehudim, como siempre, encuentran el equilibrio entre las dos cosas, entre el movimiento solar y el movimiento lunar. Entonces la base de nuestro calendario es lunar, ¿sí? Y por eso la palabra que nosotros utilizamos para el mes en hebreo es Hodesh. ¿De qué palabra viene la palabra Hodesh?
Hadash. Lama, ¿por qué? Porque la luna cada mes se renueva, mitchadeshet. Por eso el mes se llama Jodesh, que viene de la palabra Hadash, ¿sí? Porque ese es el movimiento que nosotros tenemos, y cuando la luna desaparece y otra vez empieza lo que se llama el Molad Alevaná, ¿sí? El momento del nuevo nacimiento de la luna, que es un momento que no lo podemos ver, o sea, visualmente, pero ahí en ese momento comienza el renacimiento nuevo de la luna, y por eso en ese momento nosotros denominamos a ese día Rosh Chodesh, y al mes lo llamamos Chodesh de Hidush, de la renovación de la luna. Entonces, 354 días. ¿Dijo Mitchadeshet o Mitchadeshet? ¿Con D? Mitchadesh. ¿Con D? Allá. El Amá. Nosotros en la Torá tenemos dos cosas muy importantes para nuestras fechas. Primeramente la fecha, el 15 del 2, el 15 del 1, ¿sí? Entonces tenemos Bajamishá Asar Yom la Jodesh Arishon, en el 15 del primer mes, que es Nisan, ¿sí? Los nombres de los meses no son de la Torá. En la Torá los meses no tienen nombre, tienen números. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Los nombres de los meses son posteriores. Fueron de Babel, vienen de Babel, de Babilonia, ¿sí? Pero en la Torá el mes es número, ¿sí? ¿En qué número de mes estás? Del primero al décimo, al número 12. Ya fue. Entonces la Torá dice que el 15 del primer mes es la salida de Egipto, Pesach, Bejule. Entonces, teóricamente, de acuerdo a eso, podríamos ser musulmanes y decir que, bueno, entonces la fecha de la fiesta va a ser el primer día, el día 15avo, el día 15 del primer mes del año. ¿Cuál es el primer mes del año? El primer mes. ¿Sí? Ya fue. Muy bien, que luego nosotros lo denominamos Nisan. Ya fue. Pero hay un problema. Hay un problema porque la Torá nos dice de que Pesach tiene que ser en la primavera. Ayom atem yotzim chodesh Aviv, en la primavera. O sea, si yo me voy a quedar solamente con el calendario lunar, entonces, después de un año o 2 años, entonces Pesach va a caer en invierno y no en primavera. ¿Por qué? Porque hay un retraso entre el calendario lunar, 12 días. que es en total de meses que tienen entre 29 y 30 días, ¿sí? Y que dan en total 354 días, con el calendario solar, que es el movimiento del sol alrededor y que en base a eso llegamos a 365 días, entonces tenemos una diferencia de 11 días. Ya, entonces, el primer año son 11 días, el segundo año ya fueron 22 días, y el tercer año ya son 33 días de diferencia. A los 6 meses, el calendario Ijri se modifica. ¿Qué? El calendario árabe. Dice, cada 6 años se modifica, entonces haciendo que la fecha caiga completamente en una estación diferente. Allá. Entonces, por eso nosotros tenemos 2 mitzvot en la Torah, que una se llama Kiddush HaChodesh, la santificación del mes, que se hacía mensualmente en Jerusalén, por medio del Beit Hadin, venían testigos y decían, nosotros vimos tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, el nacimiento de la luna, el Beit Hadin decía, Yafé Meot, Kol HaKavod, entonces Mekudash, ¿sí? Santificado el mes. Yafé. Pero, como nosotros tenemos que, ¿sí?, sincronizar la fecha con la estación,
Entonces vamos a tener que a la fuerza hacer lo que se llama un año bisiesto. O sea, vamos a tener que, para igualar, ¿sí?, nuestro calendario lunar, para que la fiesta de Pesaj caiga en primavera y no después de unos años caiga en verano, ¿sí?, cuando todavía estamos ahí con el frío, sino que empezamos con la primavera. Entonces tenemos que sincronizar esas dos cosas, lo lunar con lo solar. ¿Cómo se sincroniza eso? Por medio del Ivur Ashana, por medio de embarazar al año. ¿Qué significa embarazar al año? Agregar un mes al año. Y por eso, ¿sí?, nosotros tenemos una mitzvah en la Torah que es la de hacer un año bisiesto, que significa agregar un mes, y de esa manera llegamos a lo que se denomina en la halajá Shana Me'uveret, el año embarazado, que significa el año bisiesto, ¿sí?, y que en lugar de tener 12 meses tiene 13 meses, y la finalidad es esa. La finalidad es de que festejemos Pesaj en la fecha, pero también en la estación que corresponde, que es la primavera. Para que eso pueda suceder hay una sola solución: que el año se vuelva más largo, ¿sí? Y que en lugar de que tenga 12 meses va a tener 13 meses. Y Jajamim hicieron el cálculo Pasando 4 años, 33. De que cada 19 años tenemos que tener 7 años bisiestos. Y de esa forma siempre se va a volver a equilibrar, ¿sí?, y a sincronizar la fecha de la fiesta, la fecha de la festividad, con la estación de la festividad que le corresponde, ¿sí? Pesaj en la primavera, y Shavuot en el invierno, en el verano, y Sukkot en el invierno, en el otoño. La igualación no solamente es aumentando en un mes, porque también es aumentándole a ciertos meses durante los 4 años siguientes, un día, a 4 años. Ya, además de eso, antes de llegar al tema del año bisiesto, tenemos que arreglar qué es lo que pasa con los meses, con los meses mismos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos días tiene un mes? 29 a 30, dependiendo en el año de. Entonces, según el cálculo de Jajamim, un mes exacto tiene 29 días, 12 horas y unos minutos. Sí. Históricamente, cada mes cuando llega ese minuto, tenemos que cambiar de mes en la mitad del día. Entonces, a las 12:30, o a las 3:30, o a las 8:30, o a las 10:30, estábamos, ¿sí? Hasta las 8:30 estábamos en el mes de Tishrei, y a las 8:31 estamos en el mes de Heshvan. Dijeron a Jajamim, eso no se puede hacer. No se puede que en el mismo día estemos en 2 meses diferentes. ¿Por qué? Porque la Torah, cuando habla del mes, habla de que el mes está compuesto por días y no por horas. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos una contradicción entre lo que dice la Torá y lo que sucede en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la Torá o a la naturaleza? Qué buena pregunta, Qué buena pregunta. O sea, si iríamos de acuerdo a la naturaleza, entonces en la mitad del día tenemos que cambiar de mes. Pero lo que pasa es que hay 2 circunstancias a nivel de la naturaleza. Una cosa es el giro lunar o solar según lo que corresponde, para decirme según cronométricamente lo que pasa. Pero otra cosa es el comportamiento dentro de la Tierra según un cronograma. Y según un cronograma del comportamiento interno. Estoy hablando de plantas, animales, nosotros como seres vivientes, etcétera. Necesitamos completar el ciclo. Y la única manera de que todo complete el ciclo es terminando el día completo. Entonces yo necesito tener un ciclo. Claro. ¿Verdad? Allá, y Jajamim dijeron, y lo aprendieron de los psukim, que el mes tiene que tener días completos. No puede tener
mitad del día. No. Puede haber un mes que tiene medio día, ¿sí? O una cierta cantidad de horas y después de esas horas empieza el próximo mes en Dabarcaz. Pero volvemos a lo mismo, así. O sea, no porque Jajamim no tenían el cálculo, lo tenían. No tenían claro. Lo tenían el cálculo. Pero no es el tema del cálculo. El tema es de que un mes tiene que tener días completos. O sea, entonces el tema es, entonces, ¿qué hago? Si el mes, ¿cómo se dice? A nivel de la ciencia, ¿sí? A nivel de la ciencia tiene 29 días y 12 horas, más unos minutos. Entonces, tengo que decidir. ¿Cuánto va a tener el mes? ¿Va a tener 29 días o 30 días? ¿Mejor? Allá. Si yo lo hago de 30 días, me robé 12 horas que no me corresponden. ¿Mejor? Y si lo hice de 29, me faltan 12 horas y pico que, ¿sí? ¿A dónde se fueron? A ningún lado. No se fueron a ningún lado. O sea, están ahí. Pero yo decidí que el mes se adelantó a la realidad. O que se retrasó a la realidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Ya fue. Allá. Entonces, Jajamín dijeron, ¿cuándo voy a recuperar esas 12 horas que me faltan o que me sobran? ¿Cuándo? El próximo mes. Entonces, por eso, ¿cuál es la lógica? De que tengo un mes de 29 días y uno de 30, y uno de 29, y uno de 30, y uno de 29, y uno de 30. Rega. Eso es más o menos lo que me hace tener al final, ¿sí? Los 354 días completos. Pero, si el mes sería exactamente 29 días y 12 horas, entonces no habría problema. Siempre 29, 30, 29, 30, 29, 30. ¿Por qué? Porque cuando hice el mes de 29, me faltan 12 horas, ¿no? ¿Cuándo las recupero? El próximo mes. El próximo mes tengo 29 horas, 29 días, 12 horas, más las 12 horas que me faltan, que me sobraron del mes anterior. Entonces, ¿cuántos días va a tener ese mes? 30. Ya fue. Y el próximo mes otra vez lo mismo, 29, 30. El problema es que tengo 3 meses complicados en que no se cumple así. Pero 8 tengo una a complicación, 6 horas. porque no es exactamente 29 días y 12 horas, es 29 días, 12 8 horas o y unos 7. minutos. O sea, esos minutos, otra vez, no se escaparon a ningún lado, se van acumulando. Se van acumulando y se van a transformar en horas. Y esas horas se van a transformar en días. Entonces ahí es donde entran los 3 meses. Entonces ahí es donde a veces voy a tener 2 Rosh Chodesh de 30 días seguidos. Un mes de 30 y otro mes más de 30. ¿Por qué? Por toda esa acumulación de esos minutos que se fueron acumulando y que al final se transformaron en un día entero. ¿Entendido? Sí. Todo eso lo sabían Jajamim hace Increíble. Un par de años. miles de años. Un ¿Eh? razonamiento increíble. Digo, si uno se lo explica ahorita a alguien así fríamente no te va a entender, pero ya haciendo ese cálculo, pues tiene Ya toda fue. la razón. Allá, entonces ese es el tema de que a veces tenemos meses de 29 días y a veces meses de 30 días y que generalmente se van intercalando, pero a veces para la recuperación de esos minutos que se van acumulando necesitamos tener a veces 2 meses seguidos que tienen 30 días. Ya fue, muy bien. Y después, además de eso, para sincronizar eso con la estación correspondiente a la fiesta que se nos viene, y que la primera fiesta del año es Pesaj, a nivel de los meses del calendario hebreo, que es el primer mes. Nosotros contamos el primer mes del año es Nisan, ¿sí? Los Yudim nacimos en Yetziat Mitzrayim, cuando salimos de Egipto, y por eso de ahí contamos. Entonces hay una gran discusión, Dafka, en esta Parsha. En Parshat Noach, cuando habla del primer, de este mes, del otro mes, ¿de qué mes está hablando? ¿En relación a Nisan o en relación a Tishrei? Increíble también. Siempre está esa discusión. Y entonces, Porque no queda claro. No queda claro. se hizo- Hay discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, ¿sí? Hay al fin una discusión, ¿sí? ¿En qué mes se creó el mundo? Exacto. ¿Cuál fue el primer mes? El primer mes fue Nisan
o el primer mes fue Tishrei. ¿Sí? ¿Qué pasa si es una contabilidad hacia atrás? ¿Qué día caería? O sea, ¿qué mes caería, perdón? ¿Qué? Sí, ¿Cuál? A partir de la salida de Egipto hacia atrás, o sea, hacer un conteo regresivo. Atrás, o sea, antes de la salida de Egipto. Sí. O sea, sí. ¿Sabes? No. ¿Cuál sería entonces el mes? Pero ahí ¿Sabe? entra otro problema. Uno puede decir, la lógica es de que hasta Yetziat Mitzrayim, entonces Ulay el comienzo es el mes de Tishrei, o sea, es lo que nosotros decimos Rosh Hashanah, ¿no? el comienzo del año, pero que según nuestro calendario es el séptimo mes y no es el primer mes. Claro, pero ahí tengo un problema que es el problema adicional. Que tengo eclipses específicos históricos que han hecho que en ciertos años se considere como un segundo día. ¿Ya? Y que eso se está en la Torá, y eso cuentan en la Torá, ciertas cuestiones ahí, básicamente. Entonces, ¿cómo hago el proceso de atrás? ¿Cómo hago el proceso de atrás? Muy difícil. ¿Ah? Tierras, ¿no? Tierras. ¿Ya? Ese es un razonamiento también. טוב, בכל אופן, כן, כן. יפה. עכשיו, muy bien. Allá, entonces, en base a eso tenemos... Y la certificación, no, la certificación del mes y el cambio en los días que acumularon después fue por el tema antes del Galut, o sea, porque después se acomoda el calendario babilónico, entonces tiene otra modificación. No, el tema de los nombres del mes babilonio es porque es un tema que hay que analizar. ¿Por qué le pusieron nombres a los meses? ¿De ser? Esa es una buena pregunta, pero hay que saber ese dato. ¿Sí? Según la Torá, los meses tienen número, y según lo que nosotros hoy en día utilizamos, eso ya es posterior, eso está basado en lo que fijaron Jajamim en Babel, en Babilonia. Meses, días, años, todo eso es simplemente numérico en el Najot, calendario griego. todo es número. Después, Najot, medio, con la Najot. suma del calendario gregoriano se Najot. cambia. Básicamente todo lo que tiene que ver con números en la Torá está relacionado con eso, con fechas, con días, con meses, con años. También como van con cantidad de soldados, y, o sea, hay números en la Torá, ¿sí? No faltan números. Pero, ya fue. O sea que vamos Allá. Hay algunos ¿Eh? Hay algunos nombres en la Torá que se refieren a meses. No. Ni uno. Como 3 o 4 No, palabras. no. Nada. Ulay hay remazim, hay señales, pero oficialmente no. ¿Qué significa Aviv con que se relaciona a la salida de Egipto? No, la Torá dice, ustedes hoy salen en el mes de la primavera. Ahí ya Aviv. Entonces, ¿qué? ¿La Torá es un libro de qué? La Torá te tiene que decir, ¿qué me importa en qué estación del año salieron de Egipto? ¿Sabes? Entonces, la Torá te enseña de que la fiesta de Pesaj hay que festejarla en esa estación, en la primavera. Entonces, Sukkot, ¿por qué no se celebra también? Porque en la salida de Egipto. Ahora ustedes ya Sukkot, primavera, esa es una gran pregunta, pero no para este show. Esa la dejamos para Sukkot del año que viene. ¿Por qué no comemos matzah dentro de la azúcar? Eso es lo que habría que hacer. Matzah dentro de la azúcar. Ya. Todo. Entonces, en el tratado de Rosh Hashanah se explica ampliamente cómo se hacía Rosh Chodesh. Y eso se hacía por medio de testigos que venían y testimoniaban frente al Bedín, a la corte en Jerusalén. Y la Gemara dice que Rabban Gamliel tenía como figuras de luna, de una forma, de otra forma, para que los testigos puedan verificar qué fue exactamente lo que vieron y que no vieron en lugar de la luna un cometa, o que vieron otra cosa, o que vieron una estrella, o que vieron quién sabe qué, y se confundieron, sino que quede claro que lo que vieron es los primeros remanentes del renacimiento de la luna. Acá está, entre paréntesis, hay una pregunta que hacen Jajamim: ¿cómo es posible de que Rabban Gamliel tenía en el Bedín, ¿sí?, figuras de la luna? Ahora la Torah dice que no se pueden hacer figuras de los astros. Ah, ¿qué? ¿Mejor?
Si está escrito en la Torah, ¿no? En el segundo mandamiento. Lot hace el kol temuná, no puedes hacer figuras, imágenes. Ahora de la perashá de Noah. Y la prohibición de Pashut no es Dafka, no es único. No, la Dafka. No. No hacerlas. Hay. ¿Ah? No hacerlas. ¿Mejor? Yo Yo les voy a contar una anécdota cuando yo fui rabino en Ecuador. Vino una joven, una chica me pregunta, miren, en Ecuador acostumbran, como en los países de Sudamérica, ahí que cantan el himno, yo qué sé, ¿no? Cantan el himno. Yo me acuerdo que en mi juventud, todos los días en la mañana era como Shaharit. Primero había que cantar el himno, inmortal. No, en los gobiernos militares, ¿no? Que todo era caja, había que... Muy marcial. Muy marcial. Ajá. El Kitsur, entonces... pero ellos en Ecuador tienen caniré, hacen... No se arrodillan, pero hacen como una especie de caja a la bandera, ¿no? ¿Se conoce? Sí. Juramento a la bandera. Juramento a la bandera el 27 de febrero. La bandera, ¿qué? Ya, la bandera ecuatoriana tiene un sol. Pero todavía. Pero no es un sol, no es como como una foto, sino que es un sol que está... No. Está como tejido, está como... Sí, es el Bordado. Está bordado. Entonces, sí, según la halajá, cuando ya está bordado y sobresale, eso mamash es un problema muy serio. Entonces yo hice la pregunta y me dijeron que en realidad está prohibido hacer ese acto. O sea, no se puede posternar frente a esa bandera. Es azul. Está azul. ¿Qué? Entonces, Jajamim dicen de que Behemet, el permiso que tenía Rabban Gamliel de hacer eso era porque toda la intención era para que la gente cuando venía pueda verificar exactamente qué fue lo que vieron, describir qué fue lo que vieron en el cielo. En la cultura sumeria teníamos una tabla porque el calendario también de ellos era lunar, una tabla en la que en sí no estaba dibujada la luna ni nada, simplemente era al momento que llegaban a la oscuridad completa, alzaban y según una cantidad de luz dependiendo de las estrellas, estaba formando la forma de la luna. La forma. Ya, seguramente puede haber sido algo parecido o algo así. No, ahí dice que Mamash tenía como fichas, como que de figuras de la luna. Eso es un detalle que la quería comer. Ahora, Rosh Chodesh, ¿qué es? ¿Es un día qué? ¿Es un día festivo? ¿No es un día festivo? ¿Es mini festivo? ¿Qué es Rosh Chodesh? ¿Qué tipo de día es? ¿Sí? Ahora nosotros hoy nos levantamos y nos pusimos tefilín y prendimos la luz y hacemos melajot y bajamos en carro y todo. O sea, entonces queda claro que no es como Shabbat y como Yom Tov. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos tefilot especiales. Tenemos Yalev Yabo, tenemos Alel, tenemos Musaf, tenemos Kiryat Torah, muy bien. Entonces, por ese motivo, Jajamim nos enseñan, y que eso también afilo figura en el Psukim, que hablan de los Hagim y de Rosh Chodshechem. En Rosh Chodesh, en el Bet HaMikdash, había un Korban especial. Así como en Shabbat había Korban Musaf, un Korban adicional, también en Rosh Chodesh había un Korban adicional. Y si Rosh Chodesh cae en Shabbat, entonces tenemos dos Musaf. Tenemos el Musaf de Shabbat, y además de eso tenemos el Musaf de Rosh Chodesh. ¿Qué? Ya fue, muy bien. Pero a pesar de eso, Rosh Chodesh no se considera un Yom Tov. O sea, es un día, lo podríamos denominar como especial, mini festivo, ¿sí? Aval no llega a la categoría de Yom Tov. Hay que de Shabbat no, pero afilo de Yom Tov. Y por eso en un principio en los Chodesh está permitido hacer melajá.
no hay ninguna limitación de melajá. No solamente que no tiene prohibición ni como Shabbat ni como Yom Tov, sino que afilo como Chol HaMoed. En Chol HaMoed hay melajot que se pueden hacer y melajot que no. Pero en los Jodesh no. En los Jodesh no tenemos ninguna limitante y por eso podemos hacer cualquier tipo de melajá. Y así dice el Shulchan Aruch, los Jodesh mutar de asiyat melajá. En los Jodesh está permitido hacer melajá. ¿Qué? Yafé. Ya, a pesar de eso, trae el Shulchan Aruch una costumbre de las mujeres. Y él dice que las mujeres se acostumbraron a no hacer melajá en Rosh Chodesh. ¿Sí? Entonces, si hay que lavar la ropa, por favor, señor, usted lava la ropa, no la de Rosh Chodesh. ¿Sí? Hay que cocinar. Para cocinar una y sí, porque al final en Yom Tov se puede cocinar, así que sí, pero puede hacer, sí. Cocinar sí, cocinar puede. Entonces hay que lavar la ropa, planchar, yo qué sé, arreglar, esas cosas. ¿Qué? Ya fue. Para el esposo y para el Corín. Para el esposo y para el Leví, que hay que cocinar, ¿no? Entonces dice el Shulchan Aruch, ve'anashim shenoagot shelo lasot bo melajá. Y las mujeres que acostumbraron a no hacer melajá, esto es una costumbre, no es una obligación, ¿sí? Porque como ya dijimos, no hay prohibición oficial de hacer melajá, pero dice que las mujeres que acostumbraron a no hacer melajá, en Rosh Chodesh, un minhag tov, dice el Shulchan Aruch, es una buena costumbre, de minhag tov, de que no hagan menajot, ¿qué? Pero como vemos aquí, esta costumbre es exclusiva del mundo femenino, no de los hombres. ¿Sí? Los hombres no tienen esta costumbre, solamente las mujeres. ¿Qué? Ya, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué recompensa recibieron las mujeres de que una vez al mes ¿sí? Se toman unas vacaciones y no trabajan? Con razón, metes la ropa ahora y le prendes, ya te dejé todo. Hoy en día es más fácil. Sí. Se meten allá y solamente se aprieta el botón. El pescado y le prendes y ya. Sí, eso es lo que hace mi señora. Me dice, ven, prende el botón. Hoy fue la encomienda. Entiendo. ¿Quién? Sí, claro. Ya fe. Entonces dice el Tur de que por cuanto que las mujeres no cooperaron con el pecado del becerro de oro, recibieron una recompensa. ¿Ah? Okay. Entonces recibieron el día de Rosh Chodesh como Yom Tov. Se les dio el día de Rosh Chodesh como Yom Tov. No cooperaron con el becerro, pero Java le dijo... Las mujeres mujeres tienen sus problemas. Yo no digo que no tienen sus problemas. ¿Sabes? Pero históricamente en el desierto siempre los problemáticos, menos la única vez donde una mujer pecó, que fue Miriam, cuando habló ya narrado de Moshe. En todo lo demás, los espías, los meraglim, el becerro de oro, ahí las mujeres siempre se portaron bien. Los que hicieron problemas fueron los hombres. Así que, lo siento mucho, sector masculino, tenemos que hacer ayuda. malas son, Revoltosos. Revoltosos, no. Parecían movimientos feministas. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Tienen de dónde las feministas? ¿Quién? Los osos revoltosos. ¿Quién? No es por tirar a las mujeres, pero la mujer de Cora. ¿Ma? No es por tirar a las mujeres, pero la mujer de Cora. ¿Está bien? Pero la mujer. Pero al final el que hizo toda la revolución fue Cora, ¿no? Aznajón, que detrás de cada Cora hay un coraje. Una coraje. Hacer como semifestivo tiene eso de que
trae la halajá que la conducta previa al Erev hay que ayunar, se acostumbra como ayunar, tener una conducta adecuada. Ajá, sí, todos los Erev, todas las vísperas que nosotros tenemos, siempre son días de Teshuvah. ¿Por qué? Porque finalizan una etapa. Entonces, por eso, por ejemplo, Erev Shabbat, ¿sí? Cuando termina la semana, entonces se acostumbra que es un día, algunos ayunan o que no, para estar preparados para Shabbat. Erev Rosh Chodesh se considera también como una especie de Yom Kippur Katan, una especie de día de Yom Kippur, y por eso algunos se acostumbran a ayunar. Erev Rosh Hashanah también, muchos se acostumbran a ayunar, ¿ves? Y entonces, ¿por qué? Porque se cierra un ciclo. O se cierra la semana, o se cierra el mes, o se cierra el año. Entonces, por eso siempre el Erev está en esa situación. Entonces vemos aquí de que esta es una costumbre de las mujeres de no hacer melajá. ¿Qué? Haga, dice el Ramá, veima minag lasot, mikzat melajot velo lasot, setan azrian batera minag. Él dice que otra vez esta costumbre no es una costumbre bien, como se dice, estabilizada. En las mujeres hay lugares donde las mujeres ciertas melajot hacían, ciertas melajot no hacían. Entonces, cada uno que haga lo que hay en su comunidad de acuerdo a la costumbre. ¿Qué? Todo. Ya. Muy bien. Rosh Chodesh es un día, como dijimos, que es mini festivo. Y por eso, por ejemplo, no se puede ayunar en Rosh Chodesh. ¿Sí? Si una persona quiere fijar un ayuno personal por algún motivo, en Shum Be'aya no hay ningún problema, pero no lo puede fijar en Rosh Chodesh. ¿Verdad? Y no se pueden hacer ayunos en Rosh Chodesh en forma general. ¿Por qué? Porque, otra vez, es un día semifestivo y no se debe ayunar en esos días. ¿Qué? Mal sueño, no se puede también. Tanit Halom. ¿Qué, perdón? Si una persona tuvo un sueño que lo mortifica, ¿qué? Entonces, caja. Sí, yo creo que tampoco. No. ¿Qué? ¿Qué? No. No se ayuda. ¿Lo pospone para después de Rosh Chodesh? ¿Qué? Todo. Bueno, después, otra alajá más que tenemos es de que nosotros agregamos en la tefilá y aleve yabo. Lo agregamos en dos lugares, en la tefilá y en el Birkat Hamazon. Allá. Pero hay una diferencia entre los dos aleve yabo. Cuando una persona hace la tefilá, ¿qué? Entonces tiene que agregar en la Amidá, en la Shmona Esre, y aleve yabo, ¿qué? Para recordar lo especial del día. Ya fe. Así como cuando cae Shabbat, tenemos que decir Retzeh, y cuando caen las otras fiestas, tenemos que decir también Yaleve Abo, también en Rosh Chodesh. Y lo mismo en la tefilá y en el Birkat Hamazon. O sea, la pregunta es si hay mitzvah de Seudá en Rosh Chodesh. Entonces, en Shabbat y en Yom Tov tenemos obligación de hacer Seudá, es mitzvah de hacer en Shabbat 3 seudot, ¿sí? Seudá Rishonah, Seudá Shina, Seudá Shlishit, y en Yom Tov no hay mitzvah de Seudá Shlishit, hay 2 seudot, una en la noche y una en la mañana. Esas son las 2 seudot que son obligatorias. Perfecto. Una persona que no dijo Retzeh en Shabbat, o no dijo Yaleve Abo en las fiestas, entonces en un principio tiene que regresar en el Birkat Hamazon, porque como esa seudá es mitzvah, es obligatoria, y él nos dijo el Birkat Hamazon cómo corresponde, y le faltó
lo que corresponde a la fecha, entonces él tiene que completar y el Birkat Hamazon. ¿Qué pasa cuando una persona no dijo, hace Seudá en los Jodesh y se olvidó de decir Yale Beabo En el Birkat Hamazon? Entonces, el Shulchan Aruch dice así: mitzvah learbot beseudat Rosh Chodesh. Es mitzvah de aumentar en la seudá de Rosh Chodesh. O sea, es מעניין. El Shulchan Aruch no dice es mitzvah hacer seudá en Rosh Chodesh. Dice es mitzvah de aumentar en la seudá de Rosh Chodesh. No se puede aumentar en la seudá. O hay mitzvah de hacer seudá, o no hay mitzvah de hacer seudá. ¿Qué es aumentar? Entonces, ¿qué significa? Que lo que dijo el Shulchan Aruch es que cuando hagas tu seudá en Rosh Chodesh, agrega algo por Rosh Chodesh. Esa es la palabra. Especial, claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no se me da la gana de hacer seudá? No pasa nada. ¿Ah? No pasa nada, porque no es obligatorio. Mejor. Ya fe. Entonces, mejor. Por un lado, no se puede ayunar. Pero la pregunta es si vamos al otro extremo, que tengo que hacer seudá con pan y sentarme a comer, como en Shabbat, como en Yom Tov, como... No. Entonces, según el Ikar Adin, según la halajá, no es necesario hacer netilat yadayim y comer pan y hacer una seudá con pan en Rosh Chodesh. Pero si uno quisiera, ¿lo puede hacer? ¿Ah? Si uno quisiera, La verdad que puede. Y si lo haces mitzvah. ¿Qué? ¿Qué? Y por eso dijeron Jajamim, Mikol Makom, Amotzi al Seudat Rosh Chodesh, Beochel Beshotebo Betuv, Arei Zeh Meshubach. La persona que saca y que gasta algo más para la Seudá de Rosh Chodesh y come algo más de lo bonagui, de lo normal que comería en una Seudá común, entonces eso está muy bien. No es obligatorio, háblese todo, pero es bueno. ¿Qué? Pero yo no entendí. En Shabbat hay 3 seudot. Mejor. Usted mencionó que hay 2 seudot en Yom Tov. No, gracias. Mejor. Pero tenemos el ejemplo de Shaul con David, Jonatán. Mejor. ¿Por qué no vino a la Seudá de Rosh Chodesh? Sí. Mejor. Entonces, de ahí no aprendemos. No, de ahí aprendemos que es mitzvah, pero no que es obligatorio. No es obligatorio. No. Te voy a explicar. Hay jová y hay mitzvah. ¿Qué significa? Hay cosas que tú las tienes que hacer. Es obligatorio. Y hay cosas que no las tienes que hacer, pero si la hiciste mitzvah. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. ¿Qué? De Mashal, el Gaón de Vinlad pregunta. En la fiesta de Pesach tenemos mitzvah de comer obligatoriamente comer matzah en la noche del Seder. ¿Qué pasa en todos los demás días de Pesach? ¿Hay obligación de comer matzah? No. Hay prohibición de comer hametz, pero no hay obligación de comer matzah. Pero dice el Gaón de Vilna, pero si tú comes matzah en los demás días de Pesach, haces mitzvah. Es mitzvah, pero no es obligatorio. Si comiste matzah, hiciste mitzvah, pero no es obligatorio comer matzah como en la noche del Seder. Ahí es obligatorio comer matzah. Es una misbah de menor categoría. ¿Ah? Una misbah de menor categoría que el primer día. ¿Cómo se dice? Es una mitzvah en potencia. Si no la hiciste, no pasó nada. Y si la hiciste, hiciste mitzvah. Esa es la... ¿Qué? Maimah Haronim no es mitzvah, pero es roja. comer matzah. O es obligatorio. No. Según la Gemara, más va que Maimah Haronim. Jová. Obligatorio. ¿Sí? Pero no es mitzvah. No, ¿vale? Que si es obligatorio es mitzvah. Es más que mitzvah. Es obligatorio. Pero eso ya es por otro motivo. ¿Por qué se hace Maimah Haronim? Porque ellos tenían una sal que la llamaban Melach Sdomit. Sal sodómica. Sí. Y que si esa sal se metía en el ojo, era muy peligroso, podía enseguecer. Entonces ellos no tenían saleros como nosotros tenemos hoy en día,
sino que ¿cómo agarraban la sal? Con el dedo. Una persona lo agarraba con el dedo y le quedaba un poquitito de la sal y de repente le picaba algo en la dedo y hacía acá. Lo que pasa con el chile, cuando picas chile se te Pero yo con el chile, a filo que ni lo toqué, yo sufro igual. Solo estar en el ambiente. Me dicen, ¿qué hiciste? De lejos. Hace pensar, suda uno, ¿no? No habían cubierto tampoco, ¿no, Rab? ¿Ah? No habían cubierto tampoco, la gente comía con la mano. No. todo era ¿Quién? יפה. ¿Qué pasa con desde Chalos? Cuando vas a una casa marroquí y tomas un tenedor, es un insulto para la señora. ¿Ah? Hasta hoy en día se come con las manos. Si uno va a una casa marroquí, uno come con cuchara. Tienes una pita y comes con la pita. Como en Japón, si uno no hace un eructo después de comer, es mala educación. Porque significa que no estás satisfecho. Espérate tantito que yo agarré más aire. ¿Qué sería como el Birkat Hamazon de los japoneses? El Birkat Hamazon. Imagino como las señoritas satisfechas. Uy. Una pregunta, en el Chalos no agregamos algo en los... También. O sea, entonces por ese motivo en Rosh Hodesh, si uno se olvidó y aleve abo, Badai que no tiene que regresar. ¿Por qué? Porque en el fondo que es mitzvah, pero no es obligatorio hacer seudá, y por eso, automáticamente, a pesar de que sí hacemos y aleve abo, pero como no es obligación mamash, entonces, si uno no dijo y aleve abo en la seudá de Rosh Hodesh, entonces no tiene que repetir. La diferencia de eso en la tefilá, la tefilá es parte esencial de la tefilá. Una tefilá en los Hodesh sin Yalev Yabo es incompleta. Pero a pesar de eso, hay diferencia entre Arvit, Shacharit y Minja. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que Shacharit y Minja, si uno se olvidó de decir Yalev Yabo, entonces tiene que repetir. Como más depende en qué parte se olvidó y a dónde tiene que repetir, pero ahora no entro en el detalle. Por lo tanto, si una persona terminó las Shmonaesre y se dio cuenta, se me fue el Yalev Yabo, tiene que volver a repetir. Eso es en Shacharit y en Minja. Pero en Arvit dijeron Hazal, no. Lama, porque dijeron Jajamim, todo el tema de los Hodesh está basado en Kiddush HaHodesh, en la santificación del mes. ¿Y cuándo es la mitzvah de Kiddush HaHodesh? En el día, no en la noche. Entonces, cuando venían los Sedim, los testigos al Betadín, su testimonio era diurno, no era nocturno. Entonces, por aquí que ellos llegaban en la noche. Entonces decía, bueno, ahora vayan a dormir, vayan a descansar y nos encontramos mañana en la mañana, después de Batikín, después de la Tefilá, hacemos Shacharit y ahí ustedes vienen a testimoniar lo que vieron. Entonces, por eso dijeron Jajamim, de que si una persona se olvidó y aleve abo en Arvit, no tiene que repetir la tefila. ¿Sí? Solamente Shacharit y en Minja. ¿Ma? ¿El Katajodesh es en la mañana? Ahorita. El Katajodesh es en el Shabbat anterior a Rosh Hodesh. Pero eso no es que, eso es otra cosa. Eso es anunciar que viene Rosh Hodesh. Y si la persona lo olvida en la tefilá, pero en la Hazara lo sale o se lo repite, ¿no? No. Tiene que decirlo del personal. Yo me quedo con una pregunta. Si existía un algoritmo matemático que se sabía todo el ciclo, cuándo será, entonces ¿por qué debía certificar el testigo que ya ha visto la luna cuando se sale? Porque el Kadosh Baruj Hu quiere que la mitzvah sea hecha por medio de personas y no por medio de cálculos matemáticos. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Cuándo fue la primera vez que se cumplió la mitzvah de Kiddush HaHodesh? ¿Saben? En la historia. En Egipto. ¿Quiénes santificaron el primer mes de la historia? Moshe y Aarón. En Egipto. ¿Sí? Hashem le dice a Moshe y Aarón, a Hodesh Hazeh Lachem, Rosh Hodeshim. Este mes será para ustedes la cabeza de los meses. ¿Sí? Y dicen Jajamín que en ese momento Hashem le enseñó a Moshe la mitzvah de Kiddush HaHodesh, de santificar el mes. Y por eso le dijo,
החודש הזה לכם. מה זה לכם? החודש הזה ראש חודשים. Este mes es Rosh Chodesh. ¿Más de לכם? Para ustedes, para vosotros. Ustedes son los encargados de santificar el mes. Y por eso, la mitzvah oficial, afilu que los jajamim tengan todos los cálculos. O sea, fíjense qué interesante. Tienen los cálculos. Saben cuándo es Rosh Chodesh. Tienen que esperar que vengan testigos. Tienen que esperar que vengan testigos. Para confirmar podría ser, para la certeza. Para cumplir mitzvah. Ajá. Sí, es para que... ¿Qué? ¿Cómo quiere que...? Sí. A mí me dijeron de que Umot HaOlam nimshelu lachama. Nosotros vemos de que hay una ambivalencia. Por un lado, el sol es el astro rey. Sí, él es el que le da la luz a la luna. De él depende todo. Sí. Jajamín, cuando hacen la comparación entre Moshe y Yoshua, dicen que Moshe es como el sol y que Yoshua es como la luna, que recibió toda su influencia de toda la Torah que él aprendió, la recibió del sol, que es Moshe. Pero por otro lado, dicen Jajamín que las naciones del mundo cuentan al sol y Am Israel cuenta a la luna. Entonces, ¿qué es mejor, contarle al sol o contarle a la luna? Entonces, si Am Israel cuenta a la luna, quiere decir que es mejor contarle a la luna que al sol. ¿Mejor? Lama. ¿Por qué? Porque el sol es algo fijo, estático, no cambia. Así son los goyim. Los goyim son como son y zeo, se acabó. ¿Mejor? Pero Am Israel tiene la capacidad de renovación, de transformación. A veces estamos medios oscuritos, pero cuando aparentemente estamos acabados, otra vez renuevan, otra vez empiezan a alumbrar. Entonces, por eso Am Israel cuenta a la luna, ¿sí? Que es el concepto de la renovación, de la itchachut constante que tiene este pueblo. ¿Qué? La última halajá que vamos a ver ahora, antes que viene el rab de Orovich, es el tema del Alel. Hay una discusión muy interesante en el tema del Alel en Rosh Chodesh. Con el Alel de Rosh Chodesh no es mitzvah, es minhag, es costumbre. En las fiestas, ¿sí? En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, la mitzvah de Rosh Chodesh es mitzvah de Rabbanán. Es mitzvah de Rabbanán de hacer Alel en las fiestas. Lo que hacemos de Alel en Rosh Chodesh no está en la categoría de mitzvah, está en la categoría de minhag, de costumbre. ¿Okay? Y por eso esa costumbre implica de que el Alel no se dice completo en Rosh Chodesh, sino que se dice incompleto. Y por eso nos salteamos 2 capítulos en Rosh Chodesh. Muy bien. Ahora, dice el Shulchan Aruch de que hay quienes dicen, dice el Shulchan Aruch, que el tzibur, que el público hace la braja del Alel al principio y al final, pero el particular no dice la braja. Según la primera opinión del Shulchan Aruch, el sheliach tzibur, o sea, el hazán, dice únicamente el braja del Alel y todos los demás no. Solamente Veyesh Ombrim, y hay quienes opinan, sí, dice Rashi, Sheafa Tzibur Mebarech, que tampoco el Sheliach Tzibur hace braja del Alel, ni al principio ni al final, y esa es la opinión también del Rambam. Vejeno Agim Bechol Eretz Israel Usbiotea, así se acostumbró en Israel, en Eretz Israel y en sus alrededores. Dice el Shulchan Aruch, la costumbre en Eretz Israel es que no se dice braja en el Alel. Nadie. No dice braja del Alel. ¿Y afuera por qué sí? ¿Ah? Afuera de Israel, ¿por qué sí lo dicen? No, los faradim no dicen. En Maguen David sí lo decían. ¿Braja en el Alel? No, Maguen David no lo dice. No, dicen Alel. Estuve 3 años ahí, amigo. 3 años estuve ahí. ¿Dicen braja en Alel de Rosh Chodesh? Sí, en Alel. ¿Sí? Claro, yo estuve ahí 3 años. Ligmoreta, ¿pero cómo dicen? ¿Sí? La repetición de la Alel, o sea, lo dice el Hassan y luego todos lo decíamos.
Sí, pero la pregunta es si dicen la brajá. Sher Kiddushanu. Sí, claro, Alel. ¿La decían? Sí, claro. No, el alel es una cosa y la brajá del alel es otra cosa. Cuando yo empiezo el alel, en Rosh Chodesh, no en las fiestas, en Rosh Chodesh. Los jodes. Top, Lola, hay que ver qué hacían ahí. Allá. El Ramá dice, Veyesh Omrim, Digam Yachid Tzarich Levarech. El Ramá dice que sí, acostumbraron en nuestras comunidades de Ashkenaz a decir brajá por el alel, afilu el particular. Ya fue. Bekitzur, de aquí sale una discusión muy importante en la halajá que se hace en el alel de Rosh Chodesh. La costumbre ashkenazí es que se dice brajá, la costumbre sefaradí es que no se dice brajá. ¿Qué? Ya fue. Ahora, ¿en qué está basada esta discusión? La discusión está basada en el tema si se hace brajot por costumbres o no se hace brajot por costumbres. O sea, en Yom Tov no hay discusión si se dice brajá por el alel. Todos dicen brajá. ¿Sí? Hay una diferencia en el texto de la brajá ashkenazí y sefaradí. La brajá sefaradí es ligmor et alel y la brajá ashkenazí es likro et alel. Ligmor significa completar el alel. Y el texto de la brajá ashkenazí es leer el alel. Ya. El momento que la brajá es completar el alel, automáticamente si no es completo, no puedo decir la brajá. Y por eso, en Rosh Chodesh y también en Chol HaMoed Pesach, que el alel es incompleto, los sefaradim no dicen brajá. Es que así que dice likro, leer el alel, ahí no dice completo o incompleto, dice leer. ¿Leer qué? Leer el alel que corresponde a esa fecha. Si es completo, completo, y si es incompleto, incompleto. ¿Sí? Pero la discusión está basada en ese punto. Sí, en Rosh Chodesh. Según el Ramá, también por costumbres se puede decir brajá. Hasta tal punto. Y según el Shulchan Aruch, no. Si es un minag, si es mitzvah de Rabbanán, ¿verdad que decimos brajá? Por muchas mitzvot de Rabbanán decimos brajot. ¿Sí? Prender las velas de Hanukkah, prender las velas de Shabbat, muchas Netilat Yadayim, decimos brajot, aunque son mitzvot de Rabbanán. Pero el alel de Rosh Chodesh no llega al nivel de mitzvah, es nivel de costumbre, que es una costumbre arraigada, pero tiene base de costumbre y por eso no se dice brajá para ese alel. Y la Ashkenazí, ¿qué? Sí dice. Entonces, ¿qué hacen en una sinagoga donde hay Ashkenazim y Sefaradim que hacen tefilá juntos? Se le piden el favor a un Ashkenazí que él empiece con el alel y que diga la brajá. Pero aquí viene la pregunta, si el sefaradí contesta amén a la brajá o no. ¿Por qué? Porque según el sefaradí esa brajá es brajá levatalá. Según el Rambam esa brajá es una brajá que no hay que decir. Entonces yo puedo contestar amén por esa brajá o no. Sí, porque para los que Después, depende a quién le pregunte. Hay quienes opinan de que no. Creo que el Rabo Beda dice así. ¿Por qué? Porque si para mí esa brajá es brajá que no corresponde, es brajá levatalá. Entonces, ¿cómo voy a contestar amén a una brajá que es una brajá levatalá? Pero hay quienes dicen, es brajá levatalá para aquel que es brajá levatalá, o sea, para el sefaradí. Pero para el ashkenazí es brajá levatalá. Mapito, el ashkenazí tiene costumbre de sí decir la brajá. Y por lo tanto, yo como sefaradí sí puedo contestar amén a la brajá del ashkenazí. Entonces, ¿qué hacemos a la jale maaseh? Digamos amén en voz baja, no está. Saco Baruch. Bueno, te levantas ni a cañonazo, ¿eh? Si quieres, si no quieres.